Continuamos y seguimos en esta parte sobre este tema de las nuevas construcciones constitucionales y vamos a hablar de la apertura constitucional al derecho internacional de los derechos humanos y podemos empezar diciendo que si partimos de la consideración del profesor Antonio Enrique Pérez Luño en el sentido de que la tendencia hacia la globalización viene impuesta por el carácter independiente, multicéntrico y multicultural de los fenómenos que gravitan sobre el horizonte presente del Estado de Derecho y las libertades, los problemas actuales del constitucionalismo y de los derechos humanos deben ser estudiados desde una perspectiva de totalidad, dado que la sociedad humana es multidimensional, así como lo son sus problemas éticos, jurídicos y políticos, y se vuelve necesario captar la dinámica y compleja red de sus conexiones globales. Las transformaciones derivadas de los procesos de globalización han tenido un impacto también en el derecho constitucional. El constitucionalismo, a su vez, es otra tendencia creciente en los regímenes democráticos que se caracteriza por situar a los derechos fundamentales como centro y eje del ordenamiento jurídico, pero no de una forma cerrada y predeterminada, sino como un proceso abierto a tal circunstancia cambiantes del mundo global. Esto hace además que se considera los derechos fundamentales en tanto limitaciones al poder como la dimensión sustantiva de todo régimen democrático frente a cualquier ejercicio contrario del poder, inclusive del poder mayoritario, de la legislatura o de cualquier otro poder público o privado. La dignidad humana es, en palabras de Peter Haberle, la premisa antropológico-cultural del Estado constitucional y conduce a la democracia como consecuencia orgánica u organizativa, en tanto que la división de poderes como principio organizativo fundamental deriva de la garantía de la dignidad humana proyectada al pueblo como conjunto libre y plural de ciudadanos. En este sentido, el constitucionalismo tiene por objeto la limitación del poder a través del derecho. Por eso se dice que el constitucionalismo es una técnica de la libertad y esa es su misión y su tarea. El derecho constitucional es un derecho de garantías cuya configuración resulta de una suma de experiencias nacionales e internacionales vinculadas con el desarrollo en tales ámbitos y de los derechos humanos y el régimen democrático de gobierno, y también la universalización de los derechos del hombre y de la legitimidad democrática conlleva necesariamente a la universalización del Estado constitucional como forma de organización política. La creciente influencia recíproca entre los diferentes ordenamientos jurídicos, así como entre los postulados teóricos del derecho constitucional comparado, tejen una amplia red de ideas y valores compartidos que se manifiesta en una concepción común de ciertos principios considerados como esenciales a todo régimen democrático. Por esto, el derecho constitucional no puede ignorar el proceso de globalización en el que se encuentra inmerso, así como tampoco ser simple instrumento de implementación del modelo capitalista a escala mundial. En consecuencia, tampoco los operadores jurídicos pueden seguir mirando a la Constitución como un sistema cerrado al ordenamiento estatal o sumiso a los dictados de los poderes públicos y privados transnacionales. El debilitamiento de los poderes públicos derivado del proceso de globalización económica afecta el carácter normativo y el valor simbólico de la Constitución si no existen mecanismos de control efectivos de las fuerzas transnacionales. Como señala Giovanni Biagini, los mecanismos de protección y control que se aplican a escala del ordenamiento constitucional nacional son útiles y necesarios, pero se quedan demasiado cortos. En último término, en la época de la globalización, una estrategia para la protección de los objetivos fundamentales debe incluir también el nivel supraestatal. Derecho constitucional y derecho internacional parecen vincularse con más fuerza, en especial respecto de la protección de los derechos humanos fundamentales. Y en este sentido, como afirma Alejandro Sainz Arnaiz, el proceso de vinculación del Estado contemporáneo al derecho internacional es una realidad incuestionable
que sitúa a la dignidad humana como epicentro y fundamento tanto del orden interno como del internacional, y que encuentra su reflejo en el constitucionalismo mediante la apertura de los ordenamientos nacionales al derecho internacional de los derechos humanos. La apertura constitucional, podemos decir, con sus diversas modalidades y limitaciones, es una garantía de eficacia del sistema nacional e internacional de protección de tales derechos, en la medida en que ofrece alternativas abiertas a la interpretación constitucional y garantías supranacional a la actuación de los agentes estatales, incluidos los jurisdiccionales, que se sitúan con base en el principio de complementariedad y subsidiariedad y como las primeras y principales garantías de los derechos internacionalmente protegidos. Ahora, los jueces nacionales, como mecanismos de garantía, se convierten en operadores primarios, en tanto que la protección internacional se configura como una protección complementaria que no sustituye a la nacional, sino que ambas se presentan como parte de una compleja maquinaria de garantía de derechos en una sociedad abierta y global. Estas dos dimensiones, nacional e internacional, de la protección de los derechos humanos, determinan los nuevos entendimientos entre el derecho constitucional e internacional que requieren necesariamente de una rehabilitación del Estado en el escenario mundial, así como del fortalecimiento de las instancias supranacionales. La apertura constitucional requiere también de jueces abiertos a todas las alternativas de interpretación, jueces que hagan realidad tal apertura en beneficio de los individuos titulares de los derechos fundamentales y, en última instancia, en conjunto de todos los derechos derivados de la idea de soberanía popular. La rehabilitación del Estado al servicio del constitucionalismo social y democrático, de la que habla Gerardo Pisarello, pasa necesariamente por la reconstrucción pluridimensional del Estado, en el entendido de que el Estado sigue siendo el principal espacio de ejercicio y garantía de los derechos fundamentales, donde existe un mayor y más efectivo control de la actuación de los poderes públicos y privados. Y aunque disminuido, el Estado sigue siendo el principal actor en la escena internacional. Al mismo tiempo, tal rehabilitación requiere el reconocimiento, particularmente de los poderes públicos, de que las instituciones nacionales resultan insuficientes, dado su propio pluralismo interno, para la efectiva protección de los derechos y el adecuado control de las actividades de los poderes privados. Esta rehabilitación del Estado frente al nuevo escenario global requiere al menos una nueva articulación entre el derecho interno y el derecho internacional, un replanteamiento de las fórmulas tradicionales de la división de poderes y un mayor alcance y extensión de los derechos fundamentales. El constitucionalismo contemporáneo se inserta dentro del proceso de globalización mundial con claras tendencias unitarias, independientemente de las particularidades de cada ordenamiento. Así, la positivización, la internacionalización y la especificación de los derechos fundamentales se muestran como claras tendencias globales que, entre otras cosas, evidencian la insuficiencia de una tutela de tales derechos exclusivamente estatal y hacen necesaria también la apertura constitucional al derecho internacional. Ahora, la marcha de la Constitución hacia esferas supraestatales es una consecuencia de la internacionalización de la política y el derecho, como indica Giovanni Benini. El derecho internacional se hace útil para los fines constitucionales y se aspira a asegurar los estándares constitucionales autóctonos también a escala internacional, funciones que hasta ahora la Constitución Nacional cumplía ella sola más o menos: una protección de las libertades, garantía de la paz, limitación del poder, etc. Son prolongadas cada vez más a escala supraestatal en forma de agrupaciones de derecho internacional y de organizaciones internacionales y supranacionales. La Constitución, a la que frecuentemente se califica como introvertida, se vuelve hacia afuera y la Constitución se hace más internacional y el derecho internacional se hace más constitucional.
Este doble proceso de ida y vuelta es más evidente en las constituciones de la segunda posguerra, que introducen cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos y referencias directas a instrumentos internacionales o a la interpretación evolutiva de tales derechos. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula, igual con estas nuevas construcciones constitucionales y hablando sobre el neoconstitucionalismo.